Muy buenos días, amadas hermanas. Shabbat Shalom con cada una de ustedes. Qué hermoso es que nos volvamos a reunir, perdón, en este día tan lindo, en este día que el Señor pues lo dejó para su pueblo como un día de delicia. Así que en este día de delicia vamos a continuar con nuestro estudio que hemos iniciado del libro de los Hechos. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 9. Y bueno, haciendo una breve recopilación de los últimos capítulos, el 7 y el 8, en el capítulo 7 vimos que Esteban en una predicación, hizo una predicación impactante ante el Sanedrín. Y, y a su lado estaba pues el apóstol Pablo, guardando las ropas, o sea, las ropas que le habían quitado a Esteban, ¿sí? Mientras pues lo apedreaban. Dice también la palabra que Pablo consentía en la muerte de Esteban. O sea, él estaba de acuerdo, ¿sí? Y vemos que Pablo en ese entonces pues no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Así que, amadas hermanas del Señor, no nos desanimemos porque pudimos ver nosotros, ya que vamos estudiando, y el conocimiento que tenemos acerca del apóstol Pablo, pues, que es un testimonio impresionante, un testimonio que a nosotras nos va a dar esperanza, nos va a dar alegría de saber que así como Dios obró a través de la vida de este varón, el apóstol Pablo, ¿sí? También va Dios a obrar en la vida de nuestros hijos, porque muchas de nosotras, y en esa me incluyo yo también, nuestros hijos no quieren saber nada de este camino, ¿sí? No quieren saber nada. Y bueno, muchos de nuestros hijos se enojan, se ponen tristes, cuestionan, y bueno, pero, aquí viene el pero, a través de la vida de Esteban y la vida del apóstol Pablo, nos da a nosotros esa esperanza de saber que esta palabra que es viva, porque esta palabra es viva, esta semilla que estamos sembrando poco a poco en ellos, en el tiempo del Señor va a germinar, va a producir frutos. Así que no nos cansemos de seguir hablando de la palabra a ellos, no nos cansemos de seguir testificando de sus maravillas, porque aquí podemos ver que las apariencias no son las que son realmente las que van a estar en el tiempo pasado, perdón, en el tiempo futuro van a estar presentes. No, sí, las apariencias engañan, las apariencias engañan. Porque aquí vimos a un Pablo que se llamaba Saulo, enojado. Vimos a un Saulo que perseguía a los cristianos, que no quería saber nada de nuestro amado Yeshua, pero al final, como lo vemos testificando, lo vemos glorificando al Señor de una manera impactante, dando testimonio maravilloso de nuestro amado Mesías. Así que, amadas hermanas, sigamos adelante, compartiéndole a nuestros hijos sin desmayar la palabra del Señor, con nuestro testimonio. Si ellos no nos quieren ya escuchar y nos dicen, basta, no nos hable mamás más, o sea nuestro esposo, sea nuestra familia, no hablemos con nuestra boca, pero hablemos con nuestro testimonio, que se habla mucho más fuerte que nuestro mensaje hablado. Y bueno, hoy día pues vamos ahora sí, con esta pequeña introducción, vamos a ir pues al capítulo 9, verso 1, que dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Dice, Saulo respirando aún amenazas. ¿Qué significa respirando aún amenaza? Significa que está cuestionando, ¿sí? Significa que está murmurando a los seguidores de nuestro amado Mesías. Y yo no sé si ustedes alguna vez han visto a una persona, por ejemplo, que va sola, pero va hablando en el camino, ¿sí? Yo he visto muchas personas que hablan y hablan en el camino, ¿sí? Eso mismo era lo que pasaba aquí con el apóstol Pablo, con Saulo. Iba hablando él palabras de odio, de muerte, ¿sí? Iba muy enojado siguiendo, pues,
a estos hermanos, a estos cristianos. Entonces la imagen de Saulo era de un hombre enojado. ¿Sí? La imagen de Saulo era de un hombre violento, absolutamente convencido de su propia justicia, pensando que él tenía que defender a Dios, pensando que tenía que defender la doctrina, porque la doctrina de él era la correcta, pensando que esta secta de los nazarenos era una secta peligrosa y por esta razón le pide carta al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Caifás, para ir a perseguirlos. ¿Sí? Y en el verso 2 dice, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen preso a Jerusalén. ¿Sí? Le pidió, dice, carta para la sinagoga de Damasco. Damasco, ¿sí? Que se encuentra aquí entre Siria y acá abajo queda Jerusalén, ¿sí? Era una ciudad muy importante, esta ciudad de Damasco. Era la capital de Siria y también era una de las ciudades más antiguas. También en esta ciudad de Damasco habitaban comunidades de esenios, ¿sí? Y es aquí donde vemos nosotros, podemos ver que el corazón de este varón, de Saulo, se endurece. Dice, y le pidió carta para la sinagoga, de la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de camino, lo trajesen preso a Jerusalén. El corazón aquí de Pablo está endurecido. ¿Sí? Está endurecido probablemente porque él recordaba seguramente el rostro de Esteban, sereno, tranquilo, cuando iba a ser apedrado. ¿Por qué? Porque Esteban él se sentía gozoso. ¿Por qué? Porque había sido digno de morir por Yeshua. Y eso pues a Pablo lo ponía más furioso, ¿sí? Porque no podía aceptar que estos cristianos tuvieran más conocimiento, porque es el conocimiento de la palabra de Dios la que trae a nosotros gozo, es el conocimiento de la palabra de Dios que trae a nosotros paz, es el conocimiento de la palabra del Señor que nos da a nosotros la fortaleza para enfrentar cualquier obstáculo. Y eso era lo que Pablo estaba viendo lo que vio en el rostro de Esteban. Y ahora recordando lo que había visto, yo imagino que por esta razón, Pablo tenía tan endurecido el corazón, ¿sí? Tan endurecido porque él era un erudito de la ley, era un hombre que conocía la ley. Él había sido estudiado nada menos que a los pies de Gamaliel, un tremendo maestro. Y no podía entender este camino. Él no lo podía entender. Y aquí cuando está hablando de este camino, como nos explicaba nuestra hermana Abigail, en los días que nos compartió sus experiencias, este camino no se refiere al camino que caminaba, sino al camino de la palabra. ¿Sí? Entonces, por eso estaba Saulo enojado, porque no entendía, no podía comprender cómo podía morir feliz, contento, tranquilo, sereno. Pero es que Esteban estaba tranquilo porque Esteban sabía que era un honor morir por Yeshua. Y porque estos días aquí en la tierra son pasajeros, pero la promesa que el Padre tiene para nuestras vidas en lo eterno es para siempre. Y los versos 3 y 4 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ahora sí, aquí ya sí dice, yendo por el camino, iba él rumbo a Damasco. Dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que mientras él iba furioso, Pablo iba lleno de odio. Pablo iba recordando la escena de Esteban, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos ver que
y entender, ¿sí? Y esto, como les decía en el inicio, nos da esperanza para las madres que sus hijos son tercos en la palabra, ¿sí? Que Dios está obrando, porque aunque veíamos, ahí podemos ver en lo que estamos estudiando, la actitud de Pablo no era una actitud sumisa, humilde, voy a aceptar, no, era rebelde, pero sin embargo, Dios estaba trabajando en el corazón de Saulo. Y dice que él iba yendo con venganza, él iba yendo en el camino con odio, él iba furioso, iba a arrestar, no le importaba si fueran niños o fueran mujeres, todos con él, hombres, mujeres y niños. Pero de repente, yendo con ese corazón lleno de odio, ¿sí? Una luz radiante vino a su encuentro. Qué maravilloso, ¿no? Porque esto también nos hace recordar a nosotras que de repente también andábamos nosotras así como Saulo, llenas de odio, de amargura, no queríamos saber nada de que nos hablaran del Señor, y de repente el Señor vino a nosotras como vino a Pablo, un resplandor. Y dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Y aquí es importante que pongamos atención, ¿sí? Cuando Pablo escucha, por ejemplo, la voz de Yeshua, tuvo que haber sido algo impresionante para él, porque escuchó que de esa luz radiante, ese resplandor, ¿sí? Que lo tumbó al suelo, salió una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, aquí bien podemos entender otra cosa, que Pablo, como habíamos dicho, era un erudito. Un hombre que tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios, tenía tanto conocimiento de los profetas, tenía conocimiento de los escritos, de los salmos, porque era un hombre estudioso de la palabra. ¿Sí? Él amaba a Dios equivocadamente, pero él amaba a Dios y estudiaba y era apasionado. Ese era un hombre apasionado. Y de repente oye esa voz. Y esa voz que oye le está llamando a él por su nombre. Y le dice, Saulo, Saulo. ¿Cuáles serían las conexiones que pasarían en la mente de Pablo? Nada menos que este es el hijo de David. Y yo imagino que Saulo había leído una y otra vez. Recordemos que él era un príncipe. Saulo era un hombre que tenía dinero, porque, o sea, si él hubiese sido pobre, nunca hubiese podido estudiar con este célebre Gamaliel. Era un hombre de influencia. Y esas personas podían tener los pergaminos, porque en ese entonces pues era difícil tener los pergaminos, las escrituras. No es como hoy en día que todo el mundo puede tener una Biblia. En aquel entonces no. Entonces, él conocía muy bien. Y yo me imagino que él tuvo que haber recordado a Saúl, cuando Saúl perseguía a David. Tuvo que haber conectado, ay, Señor. Y entonces viene esa pregunta cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Saulo? Y sabemos quién es Saulo. ¿Quién era Saulo? Era un hebreo de Hebreo, provenía de la tribu de Benjamín. Entonces, Benjamita, conocía muy bien las profecías. Y sin duda, ahora se está dando cuenta, yo estoy repitiendo lo que hizo Saúl con David. Yo estoy percibiendo ahora el hijo de David. Ahí caído, ahí escuchando la voz, Pablo haciendo conexiones. Esa voz para él, que estaba llamándole, estaba quitándole, o sea, estaba abriéndole totalmente las escrituras de las que había él aprendido durante tanto tiempo a los pies de Gamaliel.
Y esto, hermana, nos da esperanza a nosotras, porque si nosotras estamos reunidas en este lugar, en este día de Shabbat, escuchando este estudio, es porque somos parte también de la profecía del plan del Redentor del Mesías. Porque esto es lo que estaba aquí descubriendo Saulo, cuando él escucha la voz del Señor que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí está conectando Pablo, está conectando las profecías con su vida. Y él dijo en el verso 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Primeramente, el llamado por tu nombre. Recuerda que Dios siempre nos llama por nuestros nombres. Dios siempre tiene esa facultad de llamarnos por nuestro nombre. Saulo, Saulo. Y luego viene la pregunta. Y esta pregunta viene a lo largo, si nosotros nos ponemos a estudiar los profetas, viene a lo largo de cada profeta como Isaías, Jeremías, Oseas, Zacarías, como Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron a mí fuente de agua viva? ¿Por qué mi pueblo me ha abandonado? Esas son las preguntas que el Señor le hace a su pueblo. Y lo mismo le dice el Señor ahora a Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y ahí viene la respuesta del Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo ya no necesitó más para entender completamente todo. O sea, él lo entendió todo, completamente todo. Imagínense. Ahora sí, Pablo, ahora sí puede comprender, puede entender por qué Esteban dio su vida y la dio alegremente por aquel que llama por su nombre, nos llama por nuestro nombre. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Conociendo perfectamente la historia, aquí Pablo lo que hace es que conecta conecta las profecías y ahora se da cuenta que él está dentro de esa profecía que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio. Dios siempre está obrando, siempre está obrando. Y bueno, aquí vemos a Pablo que solo le pregunta al Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y hay una palabra célebre que dice que ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? Un sabio es una persona que conoce de las escrituras, ¿sí? Que conoce perfectamente de las escrituras. Esa es una persona sabia que le son reveladas las escrituras. Esa es una persona sabia, que tiene la revelación, que tiene la revelación y que la puede asimilar para su vida. Cuando tenemos la revelación de la escritura, solamente un acontecimiento hace que los conectemos totalmente todas. Todas las preguntas tienen respuesta. Todas las preguntas tienen respuesta cuando podemos nosotros entender las profecías. Y por ejemplo, una persona necia es aquel que ignora, ¿sí? Que no conoce, no tiene conocimiento de las cosas, de las situaciones. Y una persona que no conoce, por ejemplo, no conoce de la Biblia, comienza a cuestionar. Cuestiona y por qué, y por qué, y por qué. Pero para un hombre como Pablo, ¿sí? Que tenía el conocimiento tan alto, un conocimiento profundo, porque él era muy estudioso de la palabra. Pablo era celoso de la palabra. Era un hombre que amaba a Dios equivocadamente, pero lo amaba. ¿Sí? Entonces, para Pablo,
Fue suficiente entender que su vida estaba ya ahí repitiendo la historia de Saúl. Fue suficiente para él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él fue era un hombre sabio. Un hombre sabio y pudo entender. Yo estoy persiguiendo ahorita a Yeshua. Estoy persiguiendo a todos sus seguidores, a todos estos cristianos que lo aman. Yo soy igual que Saúl. Saúl perseguía a David y Saúl lo perseguía también con un poco de gente, al igual que yo he venido con un poco de gente, con soldados, para llevarme prisionero a todos los que siguen este camino. Soy igual. Pablo no necesitó nada más. Cuando Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, ya está. Fue suficiente para el apóstol Pablo. Ya no hay más preguntas. Ya no hay más preguntas. Y eso es maravilloso, hermana, porque si nosotras nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, en la palabra de Dios vamos a encontrar toda la respuesta que necesitamos a nuestras preguntas. Sí. Y es en la palabra de Dios que también nos vamos a encontrar nosotras, porque ahí están las promesas de Dios. Entonces, cuando el Señor dice que todos aquellos que hacen la voluntad son los que le aman, entonces si usted le está amando al Señor, si usted está haciendo la voluntad, entonces significa que su amor es verdadero, que el amor que usted está profesando es verdadero, es fiel. ¿Por qué? Porque guarda su palabra, porque guarda sus mandamientos. ¿Y por qué los guarda? Porque los conoce. ¿Cómo podemos nosotros guardar un mandamiento que no conocemos? Es porque le conocemos esta instrucción, la guardamos y la guardamos. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Y dice, continúa diciendo aquí en el versículo 5, dice, y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Esto le dice el Señor, o sea, le dice aquí a Pablo, yo soy Jesús, pero luego le dice, dura cosa de dar cose contra el aguijón. Ahora bien, ¿qué es el aguijón? De verdad que yo no sabía qué era el aguijón. Nunca me había puesto a investigar cómo era el aguijón, qué significaba el aguijón. Yo siempre pensé que el aguijón era como que una avispa venía y te picaba y te dejaba ahí la punzoña. Eso te llegué a pensar, de verdad, del aguijón. Y que por eso Pablo pues tenía la enfermedad a la cual pues había orado 3 veces al Señor que se lo quitara, hacía conexiones. Pero ahora y por eso gracias a Dios por la vida de José, que de verdad que nos ayuda bastante en estos estudios. Así que yo les animo a que estudien, hermanas, ahí en los estudios de Joseph, que son muy lindos, aparte de que nosotras lo estudien con nosotras, pero estudien también con él y también ustedes, que el Señor nos va revelando poco a poco y nos van dando el conocimiento para poder conectar todas las cosas como está en el diseño del Padre. Entonces, este es el aguijón, ¿sí? Entonces, este aguijón lo ponían así en medio de 2 bueyes, ¿sí? 2 bueyes para que para que araran la tierra. Pero, por ejemplo, esta punta, cuando, por ejemplo, el buey, uno de ellos, ya no quería trabajar, ya no quería arar, ya no quería seguir adelante, entonces pateara y esas patadas golpearan en estas puntas de aquí, en estas puntas. Entonces, ya con ese dolor, pues ya el pobre buey no queda más que trabajar. No puede hacer nada más que seguir adelante. Entonces, y aquí podemos ver la conexión que tiene, o sea, el simbolismo que hace nuestro amado Mesías con este aguijón para el ministerio de Pablo. Y aquí también podemos ver que en el pasaje de Isaías también dijo el apóstol, perdón, el profeta Isaías, mi pueblo no entiende porque le faltó conocimiento. O sea, a veces no entendemos y es porque no entendemos porque nos falta el conocimiento. Pero para Pablo no. Pablo se dio cuenta inmediatamente que estaba siguiendo el arado, que le estaba dando patadas justamente aquí en el aguijón. ¿Sí? Pablo se dio cuenta inmediatamente, yo estoy dando patadas es en el aguijón. Entonces, el propósito de arar la tierra es sembrar la semilla, que además representa, esta semilla es la palabra de Dios. ¿Sí? Sembramos la palabra de Dios y aquí la vamos a sembrar. ¿Quién es este terreno? Ese terreno, esa tierra es Israel. ¿Sí? Y los que predican la palabra
son los bueyes, o sea, son simbolismos de estos dos bueyes que van llevando, van llevando este aguijón. ¿Para qué? Para que la semilla quede enterrada, para que la semilla después fructifique. Entonces, Pablo pues está representando, ¿sí?, estos bueyes. Estos bueyes con este aguijón que es la palabra del Señor, y va a tener que llevar la palabra del Señor. O sea, ese es el llamado, llevar la palabra del Señor a los gentiles. Y entonces, aquí podemos ver que Pablo ya se estaba poniendo, ahora sí, él se estaba dando cuenta que él se estaba oponiendo a la cosecha final. Él se estaba oponiendo. Sí, al estar él dando patadas aquí en el aguijón, él se estaba oponiendo a lo que ya el Señor estaba haciendo. Es por eso que Jesús, cuando se le apareció, le dijo: dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Estás pateando el aguijón, estás golpeando, estás volviéndote necio. Jesús le está diciendo a Pablo que lo quería a él usar para arar. Él tenía que arar, para llevar el buen mensaje, para que hubiera una buena cosecha. Él tenía que arar, pero él se estaba rebelando al llamado. Pablo se estaba rebelando, no quería obedecer. Estaba igualito a Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? El Señor llama a Jonás y le dice: ve a Nínive y predica ahí, porque voy a destruir a toda esta ciudad tan pecadora. Pero él tomó un barco y se fue a Jope. Se estaba negando. Y lo mismo estaba haciendo aquí Pablo. Pablo se estaba negando. Por eso el Señor le dice: dura cosa te es dar cosa contra el aguijón. Y hasta bien, verso 6. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué tremendo, ¿no? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Aquí Pablo está temblando. Pablo lo ha entendido todo, completamente todo. Él ha entendido que él estaba obrando como Jonás. Él entendió que él estaba persiguiendo al hijo de David, nada menos que a Yeshua, al Salvador, al Emmanuel, al Dios con nosotros, al varón de dolores, lo estaba persiguiendo. Y ahora solo le queda decirle al Señor, a ese que lo venía persiguiendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Está bien, ya lo entendí, ya no seré más nunca Saulo. Saulo el ilustrado, Saulo el de lleno de conocimiento. Ahora, Señor, me voy a llamar Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo significa pequeño. Pablo significa pequeño. Ahora soy pequeño, Señor. Ahora quiero que tú me enseñes. Ahora quiero que tú me digas qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, esa es una pregunta muy importante que debemos aprenderla del apóstol Pablo, ¿sí? A veces a nosotros nos cuesta preguntarle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el llamado tiene, ¿cómo lo podría decir? Tiene ay, se me fue la palabra. Bueno, que el llamado tiene renuncias a muchas cosas en las cuales nosotras estamos, ¿sí? Hay cosas que renunciar por causa del ministerio. Entonces a veces no estamos dispuestas a renunciar. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser siempre nuestra pregunta delante del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Ya vimos en la otra pregunta, en la primera, en el versículo 5, que le dijo Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Son dos preguntas básicas que siempre nos debemos hacer nosotros. ¿Quién eres, Señor? Querer conocer a Dios, eso es la sabiduría. Porque ahí está el secreto de la vida eterna, el querer conocer a Dios, ¿sí? Y también el querer y estar dispuesto a hacer lo que Él desea, lo que Él nos mande a hacer, ¿sí? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿O quién eres, Señor? Y esto también me lleva a Juan 17:3, cuando dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿quién has enviado? ¿Quién eres, Señor?
quiero conocerte, quiero tenerte, pero ahora que me has dicho quién eres, que eres Jesús, que eres Yeshua, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aquí es donde podemos entender el llamado, ¿sí? Que el llamado es personal, el llamado no es colectivo, el llamado es personal. Señor, viene a tu vida, su voz tú solo la puedes escuchar porque dice que nadie podía escuchar lo que el Señor hablaba con Pablo, solamente él. Entonces, el llamado es personal. Continuamos el verso 7. Y los hombres que iban con Saulo, dice, se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Por qué? Porque solamente era, o sea, ese era el encuentro de Saulo con Yeshua. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Verso 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí dice que estuvo 3 días. 3 días no comió ni tampoco bebió. 3 días que estuvo ahí reflexionando, 3 días que estuvo ahí examinándose, 3 días que estuvo recordando la muerte de Esteban, 3 días que estuvo recordando cómo los cristianos morían por este camino, 3 días viendo cómo los leones devoraban a estos fieles siervos del Señor, 3 días que él estaba recordando y recordando vivo cómo eran piras humanas ardiendo para el festín de los gobernantes y del pueblo. 3 días recordando ahí, 3 días pidiéndole perdón al Señor, 3 días humillado. Dice que 3 días no comió, 3 días. 3 días estuvo sin ver, 3 días que no comió, 3 días que no bebió, 3 días que yo me imagino estaría de rodillas, ¿sí? Y estos 3 días también son ilustrativos. Estos 3 días ilustran los 3 días que estuvo Yeshua en la tierra. Y al tercer día resucitó. También los 3 días que estuvo Jonás en el vientre del pez. Y nuestra esperanza es también que Efraín se ha levantado al tercer día. Al tercer día se le manifestará Dios directamente, lo que implica que esto se va a cumplir. Se va a cumplir esta profecía de parte del Señor, que Él se va a presentar a su pueblo, va a venir por su pueblo, va a venir a recoger a aquellos que están ahí esperando por Él. Diciéndole al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y yendo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Obedeciendo. Verso 10 dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ananías significa gracia divina. Tremendo, ¿verdad? Aquí es donde podemos ver el obrar de Dios de una manera impresionante, de una manera tremenda, que el Señor justamente vaya justamente al encuentro también en una visión a un hombre llamado Ananías para ir y bendecir a quien, nada menos aquel que está en ayunas durante 3 días, aquel que está humillado, aquel que está arrepentido, aquel que está diciendo, Señor, perdóname, pero yo quiero hacer lo que tú digas, Señor, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar todo lo que yo he hecho, Señor. Ayúdame, Señor, yo te amo, Señor, pero es que yo no te conocía de esta manera. Y esto también me lleva a recordar a Job. Job habló muchas cosas, pero al final, ¿cuál fue la respuesta de Job? Yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es justamente lo que aquí Pablo le está diciendo al Señor en esos 3 días seguramente de ayuno ahí, ciego, sin ver nada. Señor, aunque yo estoy ciego, Señor, físicamente, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora mis ojos te ven. Y el Señor estaba escuchando, porque dice en el verso 11, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, la diestra del Padre. ¿Sí?
en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. El Señor se le presenta a Ananías. Ananías está aquí, Ananías, un hombre de Dios, un hombre temeroso del Señor que guarda la Torah en su corazón. El Señor viene y le habla a él en visión y le dice, hay un hombre que está orando. Quiero que vayas a la calle, la derecha, mi diestra, mi gracia, mi misericordia, a la casa de Judá, a la casa de la alabanza, a la casa donde hay mi presencia, donde está mi presencia. Y esto es impresionante porque ahí podemos ver cómo Dios obra, ¿no? Cómo Dios obra en un momento. En un momento el Señor le habla a Ananías, pero en ese mismo momento, en esa misma hora le está hablando también aquí, que lo vamos a ver aquí en los otros versículos, a Pablo. Y dice en el verso 2, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Tremendo. Cuando uno analiza poquito a poquito así la palabra, es algo impresionante. Dice, ha visto, esto le está comentando el Señor a Ananías. Él ha visto que llega un varón llamado Ananías. Es decir, el Señor a Saulo le está revelando, ¿sabe qué? Va a venir a ti un hombre llamado Ananías, él va a orar por ti. Y el Señor se lo da. Por eso podemos ver que Dios no hace nada en oculto. Todo lo que el Señor lo hace a la luz. El Señor le dice a Ananías todo. El Señor le dice, mira, hay un hombre llamado Saulo de Tarso, él está orando y él ha visto en visión, porque yo se la he mostrado a un hombre llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Es que Dios siempre nos está revelando su plan. Y esto es impresionante entenderlo porque aquí podemos ver que Dios no es Dios de casualidades, sino que Dios es Dios de propósito. Dios es Dios de obras. Y algo que me impresiona aquí, en el versículo 11, cuando el Señor le dice que vaya, pues, y lo manda justamente a la casa de Judas. Aquí está conectado, aquí está conectada la profecía. A uno llamado Saulo de Tarso. Ve y busca, dice a la calle que se llama derecha, y busca, ¿sí? Busca a un hombre llamado Saulo que está en la casa de Judas. Ahí estaba, en esta casa que, como dije, en la casa de alabanza, estaba pues Saulo. Y en Zacarías, eso nos lleva a Zacarías capítulo 9, verso 13, que dice, ¿sí? Porque he entesado para mí a Judá como arco. ¿Dónde estaba Saulo? En la casa de Judas, en la casa de la alabanza. Y, a ver, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valientes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Aquí lo que podemos ver es que el Señor está preparando el arco de la casa de Judá. ¿Quién es el arco de la casa de Judá? ¿Quién está en la casa de Judá? Está Saulo de Tarso. Y es Pablo, que después ya se llama Pablo, el que va a lanzar millones y millones de flechas de Efraín que están entre los griegos, entre las naciones, para acabar con el orgullo de Grecia. Por eso es que Pablo está ahí orando. Y justamente él ora 3 noches. 3 noches se encuentra orando y clamando al Señor. Verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. O sea, era muy conocido el apóstol Pablo. Entonces esta es una muestra clara de que el Señor cambia a las personas de un momento a otro.
Era conocido como un hombre que perseguía a la iglesia, que la asolaba, un hombre duro. Y por eso es que aquí vemos que le dice a Ananías, lo conocemos a él. Este es un hombre que ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén. Pero el Señor le cambió así, de un momento a otro, le cambió el corazón. Y así es como Dios obra. O sea, para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer todo. Dios puede cambiar las cosas de un momento a otro. Dios le cambia el corazón a Pablo en un cerrar y abrir de ojos. Solamente con decirle, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo se convirtió en un Pablo. Fue rápido el cambio que Dios hizo de un momento a otro en la vida de Saulo. Verso 14. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tremendo. Le dice, ve, Ananías, no tengas miedo, ve tranquilo, porque instrumento escogido es este. Este es mi instrumento, yo lo escogí. Por eso es que vemos que en Gálatas Pablo dice que él fue escogido cuando le agradó a Dios, dicen. Cuando le agradó a Dios separarme, apartarme desde el vientre de mi madre. Es decir, este hombre que perseguía, que hacía tantos males, había sido escogido ¿desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Tremendo, tremendo es esto. Gloria a Dios. ¿Y para qué fue escogido? Para llevar mi nombre, para llevar mis enseñanzas, para llevar mis instrucciones, para hacer conocer mis virtudes, mi obra, mi carácter, para que sepan a quién soy, el Mesías, el hijo de David, el Mesías prometido, el Emmanuel. Aquí Yeshua le estaba diciendo a Ananías en la visión que es Pablo el que tenía que ir a predicarle a los descendientes de Abraham, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él había sido escogido para ir a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso le dice, instrumento escogido me es este, yo lo escogí. Y es para que lleve mi nombre, para que lleve mi palabra a los gentiles, a Israel. Es Israel que está disperso entre las naciones. Entonces con esto podemos entender por qué Pablo en su carta a los Gálatas le dice a los que están alcanzando, todos los que están siendo alcanzados. Así que vosotros no sois de Cristo. Así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos de la promesa. Si ustedes son de Cristo, si ustedes han creído en Yeshua, entonces no se diga más, ustedes son linaje de Abraham. Ustedes son herederos de las promesas que el Padre tiene para los suyos. ¿Por qué? Porque Pablo ya había entendido, ya había comprendido que él había sido escogido para ser enviado a los gentiles. Y bueno, y luego le dice el Señor a Ananías, le continúa diciendo en el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ah, no, es que no fue escogido para que Pablo fuera solamente a los grandes estadios para compartir la palabra, para que fuera pues a los magistrados para compartir la palabra, nada más todo bien, todo lindo. No, le dice el Señor, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer. Así que mujeres, si por causa de la palabra estás padeciendo, gózate en el Señor. Porque si estamos padeciendo por la palabra es porque el Señor está trabajando en nosotras. Y esto lo podemos ver nosotros en 2 de Corintios 11, del 22 al 33, cuando Pablo lo declara, cuando estaba siendo acusado, estaba siendo perseguido. Entonces Pablo se vanaglorió y dijo, o sea, llegó un momento de enojo en el corazón de Pablo, porque otros se levantaban y se mofaban de él. Entonces Pablo dice, ¿son hebreos ustedes? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y aquí comienza Pablo a decir lo que ha pasado.
Dice, en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea o se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe, aquí Pablo termina declarando, sabe que no miente. Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto, en una ventana, y escapé de sus manos, que lo vamos a ver ya mismo. Entonces, aquí Pablo está relatando todo su sufrimiento. Y es que Jesús le dijo que él iba a mostrar cuánto era necesario sufrir por este camino. Jesús dijo, el discípulo no es mejor que su maestro. De manera que si a Pablo le causó tanto sufrimiento este mensaje, hermanas, ¿qué nos causará a nosotras? Así que tengámonos por dignas cuando por este camino, por esta palabra, nos vituperen, que por esta palabra nos persigan, hablando mal de nosotras. Tengámonos por digna. Cuando nos rechacen, tengámonos por digna. Digámosle gracias, Señor, porque no estoy padeciendo por mis errores, por mi pecado, sino por la palabra. Como discípulos de Jesús, al igual que a Pablo, y Pablo lo acaba de decir, sed imitadores de mí, así como yo también soy imitador de Yeshua. Tenemos que aprender a ser imitadores, ¿sí? Porque cuando el Señor o sea, tenemos el llamado, y cuando el Señor nos ha llamado no es para que nosotros estemos sentadas como reinas, no, hermanas. Podemos ver nosotras que nuestro amado Mesías, siendo rey, no se sentó como rey, sino como siervo. ¿Por qué? Porque él vino a servir, y ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es para servir. Y todo aquel que sirve es un siervo, y un siervo que es un esclavo. Simplemente eso. Y el nombre también de Pablo, aquí el nombre de Pablo también significa, ya cuando se le cambia el nombre, de pedido. Pedido, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En el capítulo 16, cuando Pablo es pedido en Macedonia, porque quieren que él lleve la palabra allá en Macedonia. Verso 17. Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y ahora sí, aquí podemos ver a Pablo, imagino, conectado. Uy, Señor, eso fue lo que yo soñé, pero no fue lo que yo soñé entonces, porque fue realmente que Dios me estaba hablando, que venía un hombre llamado Ananías, venía a orar por mí, y aquí está Ananías. Tremendo. Esto sí que es maravilloso. Poder entender, conectar las visiones, los sueños, la profecía, y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Verso 18, y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Las escamas pues significan peces, cumplimiento de la profecía de Efraín, que su descendencia sería como peces en el mar. Y Pablo, aquí podemos ver que Pablo es el instrumento que el Señor escoge como el pescador para ir por esos peces,
que se multiplicaron por todo el mundo, como vemos aquí en 2 de Corintios 5:17. Ahora Pablo ya sí, a predicar la palabra, a pescar todos esos peces que habían sido dispersos entre las naciones. Ahora Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya no soy, ya no pertenezco a esa secta farisaica. Ahora estoy en Cristo. Y ahora yo voy a compartir la palabra, es con esa pasión, con esa entrega, con la cual ese joven que murió, murió a pedrar y que yo consentí con su muerte, que yo guardé su ropa, ahora entiendo por qué él murió en gozo, porque él entregó su vida feliz, porque ya no vivía él. Ya no era Esteban, era Yeshua que estaba en él. Y aquí es cuando viene el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo soy la nueva criatura. Ahora entiendo que soy un nuevo hombre y que todo mi pecado, toda mi maldad, toda mi persecución, todo lo que hice, quedó atrás, quedó en el pasado. Pasaron. Ahora soy hecho un nuevo hombre. Ahora soy como Esteban. Ahora puedo ir a predicar esta palabra porque soy una nueva criatura. Ahora puedo enfrentarme a todos los problemas. Ahora ya no vivo yo. Ahora el que vive en mí es Cristo. Y todo lo voy a poder porque Él está conmigo fortaleciéndome. Esta es la esperanza de Pablo y por eso podemos ver sus escritos. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora soy una nueva criatura. Todo lo que hice, todo lo que yo, las cosas malas que hice pasaron. Ahora el Señor ha hecho cosas nuevas en mí. Gloria a Dios. Verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice que comenzó a predicar, ¿sí? Comenzó a declarar que ese Yeshua, quien él perseguía antes, era el Hijo de Dios. Aquí por estos tiempos habían controversia por esto de las religiones, ¿sí? Tanto los fariseos como los saduceos. Los saduceos, ellos pues creían que no había resurrección, ¿sí? No. Pero sin embargo, aquí vemos a Pablo predicando la palabra con tanto amor, predicando con esa valentía, ¿sí? Que Yeshua era el Hijo de Dios. Y acá vemos todos, como dije, los saduceos, especialmente ellos, porque ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en la existencia de una nueva vida, una vida en la eternidad, no creían tampoco en la existencia de ángeles. Entonces cada uno quería interponer sus ideas religiosas. Y Pablo, sin embargo, al principio que había estado con esta gente, ahora se levanta en fe, ahora con esa valentía que le da el conocer, porque como vimos nosotros en los estudios anteriores, dijeron los discípulos, lo que hemos visto y oído, nosotros tenemos que decirlo, no podemos parar. Aquí pues ya Pablo no puede parar, ya conoció al Mesías, conoció a Yeshua. Entonces él con esa valentía declaraba que Jesús era el Hijo de Dios. Verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Todos estaban confundidos aquí, ¿no serán estos? Y estaban que se preguntaban. Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, él se esforzaba mucho más, demostrando que Yeshua era el Mesías. Y bueno, yo creo que esto nos ha pasado a muchas de nosotras, ¿sí? A las que hemos salido de nuestras, donde estábamos antes, en el cristianismo, y que ahora pues ya no estamos, porque aquí podemos ver que
Eso como que se ha cambiado, ¿no? Eso se ha cambiado y ahora pues o sea, hace 2000 años, de 2000 años para acá, 2000 años y más, para acá pues ahora la gente está abrazando esta fe, la fe de los apóstoles. O sea, estamos viendo que muchos están viniendo, entre ellos nosotras, y vemos que hay un despertar, un mover del amor por Israel, el amor por la Torá, por guardar los mandamientos, por cumplirla, el amor por la ley de Moisés, ¿sí? La gente, o sea, las personas se están saliendo pues de sus iglesias, eh, de las denominaciones, tanto católicas, evangélicas, testigos de Jehová, mormones, y aquí nos encontramos la mayoría de estas mujeres. Por ejemplo, en mi caso, yo he recibido toda clase de críticas, de burlas, de palabras que entre ellas se quedan ahí hablando, que yo estoy loca, que estoy una secta de demonios y todas esas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque yo antes predicaba en contra de la Torá, pues, y en contra de Israel, porque yo decía que yo no era israelita. Entonces, es justamente exactamente lo que nos está pasando hoy en día. Por ejemplo, en el, en el, en el ministerio, acá en el cuerpo pastoral de acá de mi ciudad, cuando se reúnen dicen, ¿qué le pasó a la pastora Esther? ¿Qué le pasó? ¿Quién la confundió? Fueron sus hijos los que viven allá en Argentina que la han confundido. Entonces comienzan a hablar y bueno, y cuando me ven hasta se asustan. Y cuando me llaman para que, por ejemplo, lleve un mensaje, entonces yo le digo, ¿sabe qué? Con todo gusto, pero yo estoy siguiendo las raíces de Hebrea. Gracias, muchísimas gracias, mi pastora. Nunca más hay llamada. ¿Por qué? Porque esto es normal. Sí, es normal. Y esto es lo que pasaba con Pablo, ¿no? Por eso que también al hacer este estudio, y justamente cuando llego a este punto, me identifiqué mucho. Porque yo dije, Señor, que justamente eso me pasó a mí. ¿Sí? Eso me pasó a mí y a la gente no, o sea, se preguntan, ¿qué es esto? Es una locura. ¿Por qué? Porque yo antes predicaba también otras cosas, pero ahora pues el Señor en su misericordia, al igual que a Pablo, pues Dios sacó esas escamas que tenía en mis ojos y ahora todo puedo verlo de una diferente manera. Ya lo veo desde la perspectiva de Dios, de acuerdo a las profecías, de acuerdo a las promesas. Y dentro de esas profecías y dentro de esas profecías que hablaron los profetas, ahí me doy cuenta que estoy yo. Ahí es cuando nos podemos dar cuenta que estamos ahí. Y la señal clara es esta, amadas hermanas, que estamos aquí aprendiendo su palabra. Esa es la señal más contundente que tenemos para cada una de nosotros. Y dice aquí que Pablo se esforzaba más y más y más por sembrar la palabra, pero ahí vemos también en el Salmo que dice que la siembra es con lágrima y tiene que ser con una pasión sobrenatural. O sea, la siembra es con lágrima. Sembramos con lágrima y con regocijo vamos a recoger, pero hay que sembrar con lágrimas. Y para sembrar con lágrima hay que tener pasión, una pasión sobrenatural para que podamos ejercer el llamado y no dejarnos vencer de las dificultades, de los problemas, no dejarnos vencer de todo lo que se nos viene encima, de toda la tribulación como siervo del Señor que se nos viene encima. No podemos, o sea, cuando tenemos el llamado, avanzamos porque el Señor te da a ti la capacidad, te da la fuerza para avanzar. Entonces Pablo dijo, y ahí es cuando Pablo dijo también, lo dijo Jeremías. Jeremías dijo, ya no quiero más hablar, pero hay un fuego dentro de mí que me consume. Tienes el llamado, ya no quiero hablar, pero tienes el fuego. Y ese fuego que está dentro de ti te consume. O sea, tienes que hablar porque ya no puedes más. Y también Pablo dijo, pues, cuando él, no sé en qué versículo porque lo dijo, ay de mí si no predico este evangelio. El amor de Cristo me constriñe. Y ya no puedo parar de decir lo que he visto. Pablo dijo, ya no puedo parar. Yo no puedo, ¿por qué? Porque el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me tiene apasionado. Y esto es maravilloso, tener esa pasión por el amor del Mesías. Verso 23. Y pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo.
y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro colgándole en una canasta. Por eso es que Pablo vemos que en Gálatas dice que ahí lo bajaron, perdón, en 2 Corintios, ahí lo bajaron en una canasta, porque lo querían matar. Entonces, pero aquí hay algo que debemos ver, algo que debemos entender aquí, que aquí cuando Pablo es bajado en una canasta, aquí Pablo es bajado en una canasta, Pablo aquí hace otras conexiones. ¿Se acuerdan quién fue enviado por una canasta en el río Nilo? ¿Se acuerdan quién fue lanzado? Moisés, exactamente, Moisés. Yo creo que aquí Pablo está haciendo conexión. Moisés fue lanzado a las aguas del río Nilo y a mí me están bajando también justamente en una canasta. Entonces, aquí es tremendo para Pablo porque aquí se puede conectar que él es similar también a Moisés. Moisés fue escogido para predicar la palabra aquí a Israel en el desierto. Y ahora, aquí Pablo está entendiendo que él ha sido escogido para llevar este mensaje, ¿dónde? A los gentiles, a las naciones. ¿Por qué qué? Porque él quería predicar, era ahí en Jerusalén, pero no lo querían escuchar en Jerusalén. En Jerusalén o sea, todos murmuraban, todos decían, pero no es este el que nos sigue, nos persigue. Y bueno, ¿será que ha venido con engaño y nos quiere pues tomar todos prisioneros? Entonces tenían miedo, estaban muchos atónitos, confundidos, y luego pues, como vimos, procuraban pues matarle. Sin embargo, el Señor cuando le bajaron por esta canasta para que no lo mataran a Pablo, aquí Pablo cuando iba siendo descolgado, yo me imagino, iba pensando, aquí y entendiendo el llamado, no soy llamado para predicar dentro de Jerusalén. Yo soy llamado para predicar a los gentiles. Y ahora bien, continuamos. Verso 26. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos le tenían miedo. ¿Por qué? Porque así, ¿se acuerdan cuando Moisés regresó del desierto? ¿Se acuerdan? Todos le tenían miedo a Moisés. Y de la misma manera, también a Pablo le tenían miedo. Entonces Moisés trató de apaciguar a los esclavos, pero estos lo ven con recelo, porque lo identifican como un egipcio cuando regresa. Sí, igual, pensaron que era un egipcio. Después de haber estado 40 años en el desierto, 40 años estuvo ahí Moisés en el desierto con su suegro Jetro. Y ahora pues aquí entre los versículos 23 y 22, perdón, 24 y 25, también surge una separación. ¿Sí? Los historiadores calculan que esa fue una pausa que tomó pues aquí el apóstol Pablo, que lo vamos a ir viendo más adelante. Continuamos con el versículo 27. Entonces Bernabé tomándolo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea, él por más que trataba, se esforzaba para compartir la palabra a los griegos, pero ellos procuraban matarlo. Y cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz con toda Judea, Galilea, y eran edificados cada uno andando en el Señor, y se acrecentaba y se fortalecía la iglesia. Bueno, como les decía, pues hay algunos historiadores que dicen que Pablo pues tomó un tiempo, cuando aquí cuando le envían los discípulos, lo envían a Cesarea para que vaya para allá, y cuando lo descolgaron, porque lo llevan a matar en Jerusalén,
Dice que tomó aproximadamente Pablo 3 años para irse a preparar. ¿Por qué? Porque no podía convencerlos a los de Jerusalén. Y además porque quería llevar un evangelio, ya no con el conocimiento de él, sino con la sencillez y con la sencillez de la palabra del Señor. Aquí Pablo dice en su carta a los Gálatas que el Señor lo discipuló. Ahí lo declara, el Señor me discipuló. Y dice que él se fue al desierto de Arabia y estuvo en contacto con Yeshua. El Señor preparándolo, porque recordemos que él tenía conocimiento de Pablo, pero ese conocimiento que conocía a Pablo era el que envanecía. El conocimiento que te da el Señor no te envanece. Y eso es lo que nos sucede también a todas cuando venimos al Señor, porque venimos trayendo todo ese manual de conocimiento que está tan errado y tan equivocado. Pero cuando venimos a los pies del Señor, todo eso se envanece, todo se termina, ¿sí? Y el Señor comienza a enseñarte. Eso me pasó a mí. Cuando yo comencé, ya cuando entendí este camino, y de repente cogí la Biblia y comencé yo a sacar mis estudios, ya no entendía nada. ¿Por qué? Porque el Señor me borró todo. Entonces comencé nuevamente a aprender. Y es lo que estamos haciendo aquí, aprendiendo cada día más del Señor. Entonces, esto nos muestra dos principios. Primeramente, que el tiempo está en el control de Dios. Pablo ya quería ir a predicar, ir a hacerlo ya, ahora, pero el Señor lo llama para que vaya y se instruya primeramente. El Señor quería hablarle a su corazón, quería que él estuviera a solas con él, quería instruirlo, quería sacar todo lo que había aprendido ahí con los fariseos y todos ellos. Ahora quería enseñarle realmente la Torá, las escrituras, el amor de Dios. Y bueno, y después pues ya dice que después volvió nuevamente, ahí vino a Jerusalén y después regresó 10 años más, se fue a instruir, pero ya después comienza pues su ministerio, fue de 14 años. Y ahora sí, vamos de aquí ya terminando. El versículo 32 dice, ya dejamos a Pablo, Pablo se fue a estudiar, ya Pablo se fue a Arabia, allá al desierto, ya está con el Señor Yeshua, en intimidad con él, y regresamos nuevamente de acá con nuestro querido, amado, el apóstol Pedro. Pedro regresa nuevamente, ahora acá a la escena. Verso 32. Visitando todos, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Mira, aquí hay algo muy importante porque ya conocemos un poco del apóstol Pedro. Ya hemos venido estudiando y hemos visto cómo el Señor ha levantado a Pedro. Ya Pedro ya no es un simple discípulo. Ahora Pedro es el apóstol Pedro, donde vimos nosotros en el capítulo 2 cómo Dios lo usó con una tremenda prédica que se convirtieron 3,000 personas, y después en otra, cuando se sanó el cojo, 5,000 personas, y la gente, ya aquí para esto, Pedro ya es famoso, es conocido, respetado, como un hombre de Dios. Entonces, dice que Pedro, este varón de Dios, que ya es famoso, ¿sí? Le dicen que hay un hombre que está enfermo, que tiene 8 años paralítico, y este apóstol famoso, con una profunda relación que tenía con el Señor, dice que viene. Aconteció que Pedro vino por este uno. Y esto a mí me impactó muchísimo, porque aquí vemos nosotros que el apóstol Pedro está siguiendo el ejemplo de su maestro. Su maestro dejó las 99 ovejas y fue por una oveja que se había perdido, por esa ovejita que estaba herida, que estaba enferma. Entonces, Pedro no se consideró mucho porque ya era un gran hombre, un hombre de multitudes. Dijo, bueno, yo soy un hombre de multitudes, ¿por qué voy a ir por una sola persona? Que vaya tal fulano. No, aquí vemos que Pedro se moviliza. Aquí vemos que Pedro va. Y esto me llevó a recordar a mí cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando tuvo el encuentro, cuando Jesús había resucitado. Y dice en Juan capítulo 21, verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, que es la pregunta que le hace nuestro amado Mesías a Pedro, Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que a estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí vienen las tres preguntas, o las tres respuestas, o las tres, o los tres mandatos que el Señor le da a Pedro. Le dice el Señor a Pedro, apacienta mis corderos. Luego le vuelve a preguntar si le ama. Y Pedro contesta que sí. Entonces le vuelve a decir el Señor, pastorea mis ovejas. ¿Sí? Y vuelve a decirle el Señor si le ama, le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, triste, tú sabes, Señor, todas las cosas. Sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y aquí había una ovejita. Y ahí es cuando vemos nosotros a este gran varón de Dios, de las multitudes, dejando las multitudes y a ir por esa ovejita que el Señor le dijo que la pastoreara, que la consolara. Ve por mis corderos, ve por mis ovejas y pastoréalas. Siguiendo, aquí vemos a Pedro siguiendo el ejemplo de nuestro amado Mesías. Verso 34, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire, por la sanidad de este varón, se convirtieron un poco de personas. Aquí cuando podemos ver, amadas hermanas, que cuando Dios nos llama, vayamos inmediatamente al llamado. Si Dios te llama a orar por una persona, ve, porque tú no sabes cuántas personas más por tu visita a aquella persona a la cual has ido y que tiene necesidad, van a entender también la palabra del Señor y van a ser bendecidas. Aquí, a través de este milagro de este hombre paralítico que estaba enfermo, dice que bastantes personas se convirtieron al Señor, creyeron a Yeshua. ¿Por qué? Por el milagro que Dios había hecho por medio de Pedro en Enea. Si Pedro se hubiese negado, no hubiese ido, esta multitud de gente que estaba en la casa no hubiesen recibido esa bendición. Es decir, nosotros somos llamados para ser de bendición. Y verso 35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Dice que esta mujer, Dorca, abundaba en buenas obras. Aquí es donde podemos ver que todo lo que hacemos, muchas veces no somos reconocidas aquí en la tierra, o a veces no nos reconocen, pero en el momento que nos pasa algo, la están reconociendo. ¿Por qué? Porque están ahí. Es decir, las obras van a hablar por nosotras. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos sido? ¿Cómo somos? Aquí podemos ver que esta discípula, Tabita, ¿sí? Era una mujer de buenas obras, abundaba en buenas obras y abundaba en limosna. Y dice que aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Ella muere, después la lavan, dice, y la pusieron en la sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Y levantándose Pedro entonces fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, mire aquí lo que sucede cuando una mujer de Dios se deja trabajar. Cuando una mujer de Dios deja que Dios obre en su vida. Cuando una mujer de Dios pone en práctica la palabra del Señor. Dice que ella abundaba en buenas obras. Entonces, una vez que ella pues muere, las mujeres, sus hermanas, comienzan a llorar y cuando llega Pedro le muestran que ella era una mujer que abundaba en trabajo, le enseñaban sus túnicas que Dorca hacía. La reconocían que era una mujer que había estado al servicio del Señor.
Y esto es muy importante porque la palabra, o sea, el nombre Dorcas significa gacela. Gacela. Y el principio, por ejemplo, aquí encontramos un principio y me encanta mucho este principio, el principio de la misbah, ¿sí? El principio de la misbah es un mandamiento, es mandamiento, significa mandamiento. Y un mandamiento es la recompensa de otro mandamiento. ¿Por qué decimos que un mandamiento es la recompensa de otro mandamiento? ¿Por qué? Porque seguimos al otro versículo, dice 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviendo el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos y al ver a Pedro, que se incorporó, se incorporó. Entonces, como decíamos, un mandamiento trae otro mandamiento, una bendición trae una gran bendición. Entonces, el misbah significa mandamiento y la recompensa de un mandamiento trae consigo otro mandamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la palabra verá? La palabra verá significa pecado. Y podemos ver ahí que un pecado trae consigo otro pecado. Y bueno, como esto lo vimos también con el rey David. Primeramente, pecó con los ojos, después fornicó, y después ya conocemos la historia del rey David. Entonces, un pecado trae otro pecado, pero una bendición, un misbah, trae otro misbah, otra bendición. Y esto fue lo que le sucedió con Dorcas, ¿sí? Cuando viene el apóstol Pedro, se arrodilla, y aquí también encontramos también otra actitud positiva de las cuales nosotros también debemos hacer, ¿sí? La actitud de siempre estar delante del Señor de rodillas. Orar de rodillas es una gran bendición. Orar de rodillas implica que estamos humilladas, que reconocemos que no podemos hacer nada. Estar de rodillas significa que confiamos en aquel que le estamos implorando su misericordia. Eso significa ponerse de rodillas. Y yo creo que es muy importante que nosotras comencemos a orar de rodillas. Porque a veces tenemos peticiones del Señor y no las hacemos como debe ser. Aquí hubo la resurrección de Dorcas. ¿Por qué razón? En primer lugar encontramos el primer principio. Vino Pedro y oró. Y el segundo principio que Pedro dispuso su corazón para orar fue que lo hizo de rodillas, ¿sí? Se arrodilló. Entonces, cuando vengamos a la presencia del Señor, y especialmente cuando hay algo así, por ejemplo, cuando oramos por sanidad, debemos orar delante del Padre de rodillas. Debemos declarar al Señor que nosotros no podemos hacer nada, que creemos en su palabra y que Él es el único que nos puede ayudar. Porque hay una promesa del Señor que dice el Señor en su palabra que el que se humilla, Él lo enaltece. Es decir, si nos humillamos, Él nos va a escuchar. Y cualquier petición que hagamos delante de Él de rodillas, Él va a obrar. Y luego dice, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Aquí vemos también a otra multitud de personas que creen en el Señor, se convierten al Señor por la sanidad ahora de Dorcas. Primero vimos que fue por Pedro vino por Eneas, este hombre paralítico, y ahora pues vemos que no se niega a venir a Dorcas, esta mujer de buenas obras, viene y también pues al ser resucitada, otra cantidad de personas, otro grupo de personas se convierte al Señor. Qué maravilloso dejarse guiar por el Señor. Qué lindo es no negarse al llamado, que cuando el Señor nos llame a orar por nuestros hermanos, vayamos recordando que el Señor tiene planes y propósitos no solamente con nuestras vidas, ni con la vida de la persona enferma, sino con las demás personas. Esto es glorioso ver cómo Dios obra para atraer hacia todas las ovejitas perdidas de la casa de Israel. Y el verso 43 dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor.
Entonces, hasta aquí hemos llegado, amadas hermanas, y nos preparamos, nos continuamos preparando para nuestro estudio siguiente, que es el que vamos a tener en el capítulo 10, un tremendo estudio. Yo creo que el estudio del capítulo 10 nos va a hacer entender el misterio a los gentiles. ¿En qué persona? En Simón el curtidor. ¿Qué es un curtidor? Eso me impacta mucho porque yo no sabía realmente qué era un curtidor. Y curtidor trata con pieles de ovejas. Un curtidor es aquel que trabaja la lana. ¿Sí? Trabaja la lana. ¿Y de quién? De ovejas muertas, pieles de ovejas muertas y lanas. Y eso es justamente el lugar donde el apóstol Pedro va a recibir el llamado para ir pues a predicarle a una ovejita que estaba muerta y que debía resucitar. Y ese es el centurión llamado Simón. Así que la próxima semana, hermanas, preparemos el corazón para continuar porque esto continúa. Así que damos gracias a Dios por este tiempo tan lindo que el Señor nos regala y nos permite estar en su presencia. Así que vamos a orar, amadas hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias eternamente y por siempre por esa tu palabra, Señor. Porque nos has revelado, Señor, el misterio, Padre, más grande, de saber, Señor, que somos, Señor, parte de tu profecía. Que así como obraste en Pablo, obraste, Señor, en bendición, Padre, tratando con la vida también de estas mujeres, Señor, de Dorca, oh Dios. Ayúdanos también a nosotras a ser mujeres sabias, Padre. Que seamos, Señor, como Pedro, efusivas en predicar tu palabra, apasionadas también, como Pablo. Y que seamos, Señor, mujeres de buenas obras como Dorca, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Haz que esta tu palabra, Señor, la podamos poner por obra y que podamos, Señor, seguir adelante, basada, Señor, en el conocimiento que tú nos impartes en nuestros corazones. No queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos, Señor, ser esas mujeres fuertes, esas mujeres valientes, esas mujeres, Señor, que saben pelear y luchar por su familia. Queremos, Señor, ser esas mujeres de nombre y que cuando, Señor, estemos en tu presencia, así como Pablo, Señor, es reconocido, Padre, que a pesar de ser un hombre duro, un hombre que fue, Señor, perseguidor de tus hijos, oh Dios, sin embargo, tú lo escogiste para ser uno de los hombres más grandes, de los cuales, Señor, ha llevado tu palabra, tu evangelio a las naciones y aún, Padre, por ese conocimiento que le diste a él, por esa humildad, por ese llamado, hoy estamos aquí estudiando, Señor, este libro de los Hechos. Gracias por la vida, Señor, también te damos las gracias por la vida y el conocimiento que le diste al apóstol Pedro, Padre, un hombre también apasionado en tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser como todos estos hombres y mujeres de fe que, Padre, pusieron por obra tu palabra. Ayúdanos a ser esas mujeres, Padre, sabias, entendidas, valientes y esforzadas. Gracias por todo, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que nos regala. En el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén, amén y amén. Amén, amadas hermanas.